Amados, hace un tiempo escuché el desgarrador testimonio de un pastor. Lo guardé en mi corazón y hoy quiero compartirlo con ustedes. Él cuenta, amados hermanos, que tenía una hija a la cual él adoraba profundamente, era la luz de sus ojos. La niña era muy obediente, muy inteligente, hermanos, y acataba todos los consejos que su padre le daba. Era parte de las danzarinas en la congregación. En la escuela tenía excelentes calificaciones. Todo lo que la niña hacía, lo hacía sentir a él un padre orgulloso. Gloria al Señor. Pero conforme fue creciendo la niña, fue conociendo a otras amiguitas en la escuela. Y a la edad de 17 años, las amiguitas de la escuela que no eran cristianas le presentaron a un joven. Ella al principio lo rechazó porque estaba muy involucrada en las cosas de Dios. Además tenía en la mente los consejos de su padre. Pero poco a poco, conforme pasaron los días, conforme pasaban las semanas, las amigas con más ímpetu le hablaban del joven. Hasta que después de un tiempo le dio curiosidad y dijo, ¿qué puedo perder? Y decidió conocer al muchacho. Poco a poco se fue enamorando de él. Se hicieron novios. Esa relación la niña la escondió durante un año, hasta que cuando estuvo a punto de cumplir 18 años, ella decidió contárselo a su padre. Como era de esperarse, el padre no estaba de acuerdo con esa relación porque le decía, eso te va a atrasar en los estudios. Además, el joven no es cristiano. Acuérdate de todo lo que platicábamos cuando eras una niña, todos los anhelos que teníamos. La joven estaba muy enamorada del joven y le respondió al papá, lo siento, papá, ya lo he decidido y me voy de la casa. Y se fue dejando a su padre con lágrimas en los ojos. Por primera vez la niña no escuchó la voz de su padre. El joven, novio de la muchachita de la niña, se la llevó a vivir a casa de la mamá, que para colmo vivía en otro estado de la nación. El padre cuenta de que en sus oraciones él le pedía a Dios que la guardara, que la cuidara y que la despertara de ese sueño, de esa pesadilla en la que estaba viviendo su niña. Una noche, en medio de una fiesta llena de bebidas alcohólicas, la jovencita dice que se dio cuenta que no era el estilo de vida en el que ella había sido criada. Y le dijo al joven, sácame de aquí, llévame para la casa, ya no quiero estar aquí. El joven, molesto, le dijo, espérate un rato más. Pero ella le siguió insistiendo hasta que lo convenció. De camino, de regreso a casa, se fueron discutiendo y ella le dijo, me arrepiento de haberme ido de mi casa, de haber abandonado a mis padres. Lo mejor es que esta relación se termine. Cuando llegaron a casa, el novio borracho entró al closet, sacó una escopeta y le dio un tiro en el pecho a la niña. La madre, en cuanto oyó el disparo, fue a ver lo que ocurría y fue a encontrar a la joven tirada en la cama, desvaciándose en sangre. Inmediatamente llamó al 911, contó lo que había ocurrido,
Después llamó al padre de la niña, quien inmediatamente buscó un boleto para llegar hasta donde estaba su hija, rogándole a Dios encontrar a su hija con vida, alcanzar a ver a su hija con vida. Cuando llegó al hospital, vio que su bella princesa, el disparo que había recibido en el pecho había sido mortal. Desconsolado se acercó a ella, le tomó la mano y le dijo: no te preocupes, princesa, papá está aquí contigo. La niña, sin poder hablar, empezaron a brotar las lágrimas de sus ojos, apretó la mano de su padre y en ese momento murió. El padre cuenta que durante mucho tiempo no podía asimilar la muerte de su hija, que en sus oraciones muchas veces él oraba para que Dios la guardara donde quiera que ella estuviera, hasta que poco a poco, con la ayuda de Dios, empezó a asimilar la realidad, a aceptar la realidad. Él cuenta que perdonó al joven, lo fue a visitar a la cárcel y se fue recuperando poco a poco. Cuando escuché este testimonio me partió el corazón, hermanos, porque yo tengo una hija, porque yo tengo nietas, hermano. Muchas preguntas vinieron a mi mente, pero la que más resonaba era: ¿a qué horas, en qué momento la niña dejó de escuchar la voz de su padre? Según el testimonio del pastor, él nunca la dejó de aconsejar. El problema fue que ella dejó de escuchar la voz de papá. Eso me llevó a pensar, amados hermanos, que nosotros, los cristianos, corremos el riesgo de que nos suceda lo mismo. Si no cuidamos nuestra relación con Dios, vamos a dejar en algún momento de escuchar la voz de papá. Si no ejercitamos nuestros oídos espirituales, en algún momento empezaremos a escuchar voces extrañas. Gloria al Señor. Es peligroso, hermanos, que nosotros nos enfoquemos en cosas que no nos edifican. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que anhelar escuchar la voz de Dios, no dar por sentado que ya somos salvos. ¿Cuántos saben que aún en el 2025 Dios nos continúa hablando? Gloria al Señor. Vamos a la escritura del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Señor,
Me dispongo a predicar tu palabra, Señor. Como te he pedido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando, Señor, el espíritu de mis hermanos, Señor, su corazón, su mente. Que no haya nada que los interrumpa, que los entretenga, Señor. Que tu mensaje sea dado tal y como lo pusiste en mi corazón, Señor. Úsame como un heraldo, Señor, como un mensajero de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu, Señor, se conecte con el tuyo, Señor. No queremos estar, Señor, en este mundo solos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de escuchar tu guianza, Señor, tu consejo y la sabiduría, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, vivimos en un mundo lleno de ruido. Voces nos llaman desde todas partes, las redes sociales, las opiniones de los demás. Y en medio de este ruido, Jesús nos dice algo profundamente reconfortante. Mis ovejas oyen mi voz. Este versículo es una declaración de identidad, es una declaración de identidad, de relación, de dirección. Por eso el día de hoy yo quiero hablarte bajo el tema escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Gloria al Señor. Es muy importante anhelar escuchar la voz de Dios. No solamente querer escuchar la voz de Dios. Los fariseos querían escuchar la voz de Jesús porque buscaban de qué forma atraparlo. Mientras que los ciegos, los enfermos, los paralíticos anhelaban escuchar su voz porque era su última esperanza. Gloria al Señor. Los versículos que leímos al principio se derivan de una discusión que Jesús tiene con los fariseos. Jesús y sus discípulos encuentran a un ciego, a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Gloria al Señor. Inmediatamente dice la escritura que Jesús, escupiendo en tierra, hizo lodo y untó el lodo en los ojos del ciego. Luego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y regresó viendo. Este milagro fue notorio a muchísima gente, pero sobre todo a los fariseos. Los fariseos estaban molestos con Jesús, no tanto por el milagro que había hecho, sino porque el milagro lo había realizado un día sábado. Y a raíz de esa discusión, Jesús les habla a los fariseos en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, y les dice: el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra en la puerta por el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesús se está presentando delante de los fariseos como el buen pastor. Jesús se está presentando delante de ellos como el pastor de los pastores. Pero los fariseos estaban tan cegados en su religiosidad que no entendían, no captaban lo que Jesús les decía. Por eso le dicen a Jesús en el versículo 23:
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya se los dije y ustedes no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las hago, pero ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Qué tremendas palabras, hermanos. Qué fuerte, hermanos. Imagínense estar delante de Jesús pensando de que somos salvos y que Jesús nos diga: no te conozco, tú no eres de mis ovejas. Amado, no importa cuánto hayamos hecho en esta vida, en este mundo, nada nos ayudará, nada recompensará el perder nuestra salvación en Cristo Jesús. Qué duro, qué triste es que Jesús nos diga: no eres de mis ovejas. ¿Sabes por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me llama mucho la atención que Jesús no dice: las ovejas oyen mi voz. Él dice con una afirmación de pertenencia: mis ovejas oyen mi voz. La relación entre el pastor y sus ovejas es íntima, es personal. La oveja no sigue cualquier voz. Hay muchas voces que suenan parecidas, pero la oveja que ha caminado con el pastor conoce el timbre, conoce la dulzura, conoce la autoridad de la voz de su pastor. Gloria al Señor. Algo que es muy importante resaltar, amado hermano, es que Dios no nos va a hablar a nuestros oídos carnales. Usted y yo no vamos a escuchar la voz de Dios como escuchamos la voz de los demás. Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. Por eso es muy importante que todo aquel que anhele escuchar la voz de Dios debe de tener una relación, una comunión íntima con Él, tal y como la tienen las ovejas con su pastor. Ahora bien, si usted se da cuenta en toda la escritura, nuestro Dios nos compara con ovejas. Oiga lo que dice en estos versículos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ezequiel 34:11. Así ha dicho Jehová: yo mismo iré a buscar mis ovejas. Mateo 9:36 lo describe de esta manera: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. ¿Por qué Dios no nos comparó con osos, hermanos? Con tigres. Dios nos comparó con ovejas, hermanos, porque tenemos muchas cosas en común. Las ovejas son animales dependientes. Necesitan un pastor que las guíe, necesitan un pastor que las alimente, que las proteja, que las cuide. Nosotros necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Nosotros somos dependientes de Él todos los días. La palabra del Señor dice: sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Separados de mí, nada somos. Gloria al Señor. Las ovejas se pierden con facilidad. Por eso desarrollan su audición. Nosotros no tenemos una visión clara de las cosas. Nosotros con una prueba, hermanos, nos cegamos. La palabra del Señor dice que juntamente con la prueba el Señor da la salida. Pero como estamos cegados, hermanos, no vemos que en medio de la prueba la salida está ahí.
Gloria al Señor. Aunque las ovejas son frágiles, son indefensas, son tontas, hermanos, son ciegas, son valiosas para su pastor. Nosotros estamos llenos de pecados, llenos de defectos, pero aún así somos tan valiosos para Cristo que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Amados hermanos, sintámonos privilegiados de ser pastoreados por el pastor de los pastores. Cuidemos nuestra relación con el Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que ignoraron la voz de Dios y pusieron atención a la voz del enemigo. Tenemos el caso de Adán y Eva. Dios les había dado órdenes específicas, prohibiciones que no eran para verles el mal, sino para ayudarlos a mantenerse puros, ayudarlos a mantenerse limpios, ayudarlos a mantenerse en santidad. Génesis 2:6 lo relata de esta manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuestro Dios no estaba ejecutando su capricho. Nuestro Dios quería mantener una relación cercana con su creación, pero el hombre descuidó su relación con él. El hombre se descuidó por un momento y la escritura dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Cuánto tiempo tenía el árbol en medio del huerto, hermanos? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Cuántas veces Eva pasó para la izquierda y pasó para la derecha? Pasó atrás del árbol, enfrente del árbol, pero nunca lo deseó hasta que le puso atención a la serpiente. 5 minutos le bastaron a la serpiente para distraer a Eva. 5 minutos fueron suficientes para que las consecuencias de esa desobediencia y de ese pecado duraran miles de años hasta el día de hoy. Es por eso que el mensaje que Dios te envía hoy es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Cuidémonos de prestarle atención a todos los que nos hablan, hermanos. No todo aquel que te aconseja lo hace con buenas intenciones. No creas todo lo que te susurran al oído. Acuérdate de la historia que te conté al principio de la jovencita. Mujeres que están aquí, hermanos, jovencitas que están aquí, tengamos cuidado a quién le prestamos nuestros oídos. Tengamos cuidado a quién le prestamos nuestro tiempo. Gloria al Señor. Si usted, amada hermana, está pasando por alguna situación difícil en su hogar, si usted tiene problemas en su matrimonio, tenga cuidado a quién le cuenta sus problemas. Usted no puede pedirle consejos a cualquier persona. Antes de pedir un consejo, analice la vida de la otra persona. Hay mucha gente aconsejando a los demás que pongan su vida en orden cuando la de ellos es un desastre. Antes de contarle su vida a otra persona o pedirle un consejo, vea si la otra persona es de ejemplo a seguir. Gloria al Señor. El único que quiere vernos bien, el único que quiere vernos bendecidos es Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren aprender a escuchar la voz de Dios? Gloria al Señor. En estos versículos que leímos, Cristo nos regala 4 perlas.
para que aprendamos a escuchar su voz. Perla número 1, identidad. Cuando Cristo dice mis ovejas, nos está diciendo que le pertenecemos, que somos de su propiedad. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Amado hermano que me escuchas, usted y yo tenemos un sello, hermanos. Un sello, el sello del Espíritu Santo. Que aunque el enemigo quiera venir y meterse en nuestras vidas, si nosotros no le damos puerta, no le abrimos la puerta a través del pecado, el enemigo no nos va a tocar, hermanos. Gloria al Señor. Cuando Satanás tocó a Job, primero pidió la autorización, o Dios le dio la autorización. La hoja del árbol no cae si no es su voluntad. En Guatemala hay una asociación de ganaderos llamada AXOWA. Ellos anualmente exhiben lo mejor de su ganado, lo mejor de sus reses. Tienen reses de muy buena calidad. Pero todos los animales, todas las reses, todo el ganado que ellos tienen algo en particular. En el anca llevan lo que nosotros le llamamos un fierro, un sello con las iniciales del dueño. Lo que quiere decir que aunque nosotros pasemos por la hacienda, por la finca donde están esos animales, nosotros, aunque necesitemos un toro, un novillo, una vaca, no la podemos tomar. ¿Por qué? Porque tienen un sello. Usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Nosotros somos propiedad de Cristo. El enemigo no puede venir y tocarte si tú no le abres puerta por el pecado, hermanos. Gloria al Señor. Cuando usted y yo logremos entender que tenemos identidad, dejaremos de escuchar la voz del miedo, dejaremos de escuchar la voz de la depresión, dejará de darle importancia a los noticieros y empezará a escuchar la voz de Dios que le dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Y si por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Es importante ser oveja de Cristo y que aprendamos a escuchar su voz. Perla número 2, oyen mi voz. Oír la voz de Dios habla de relación, habla de amor intenso, habla de conexión. Y las madres que están aquí me van a entender. Cuando ustedes van a recoger a sus niños a la escuela, salen y se encuentran con cientos de niños que vienen de la escuela para su casa. Y escuchan muchísimas voces y muchísima bulla, pero en cuanto oyen la voz de su hijo, aunque sea pequeñito, inmediatamente la madre lo identifica y dice: por ahí tiene que estar. Porque lo llevan metido en el corazón. Porque prefieren que a ella les pase algo antes de que a sus hijos los toquen. Porque prefieren dejar de comer, pero que coma su muchachito. Gloria al Señor. Esa es la relación que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él. Gloria al Señor. Esa es la relación, hermanos. Metidos hasta los tuétanos, hermano.
Como cuando usted pela una naranja y el que está al lado suyo voltea a ver porque el olor de la naranja llegó hasta donde está él. Que donde usted y yo pasemos, sientan el aroma de Cristo. Gloria al Señor. Yo siempre anhelé escuchar la voz de Dios. A diario en mis oraciones yo le decía: Señor, permíteme escuchar su voz. Yo anhelo escuchar su voz, Señor amado. Yo no quiero seguir viviendo una vida simple. Quiero disfrutar al máximo las mieles del evangelio, hermanos. Porque el evangelio se tiene que disfrutar, se tiene que vivir. Gloria al Señor. Muchas veces nos conformamos con una vida regular. Poco a poco nuestra vida se va pareciendo a la historia que está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 narra que todos los días llevaban a un hombre cojo a ponerlo a la entrada del templo. El hombre veía todo lo que pasaba dentro del templo, pero no podía disfrutar. Veía todo lo que pasaba en el mundo, pero tampoco podía disfrutar. Se mantenía en la puerta. Lamentablemente muchos nos parecemos, hermanos. No nos sumergimos en la profundidad de Dios. No queremos explorar más allá porque tenemos miedo que si nos metemos el enemigo nos va a atacar. Muchas veces venimos a la iglesia y no queremos soltar un pecado que nos gusta, hermano, porque el pecado llama la atención y es difícil soltarlo. Venimos y en el parqueo le damos su besito y le decimos: me esperas aquí, ahorita regreso. Entramos a la congregación, adoramos al Señor y cuando nos vamos, lo recogemos y le decimos: vámonos para la casa. El cojo no podía entrar por su condición. Muchas veces es porque nosotros mantenemos un pecado ahí, hermanos, que no queremos soltar. Wow, pero la unción de Cristo, hermanos, la sangre preciosa del Cordero estará rompiendo cadenas, hermano. Rompiendo cadenas, pudriendo yugos, hermano, para que entremos a la profundidad de Dios, para que no nos quedemos estancados, no nos quedemos en la puerta. Gloria a Dios. Dice la historia que un día, estando el cojo en la puerta del templo, venía Pedro y Juan y se le quedaron viendo a los ojos. El hombre pensó que le iban a dar dinero. Pedro se le quedó viendo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice la escritura que el hombre saltó y gozoso entró con ellos a adorar a Dios. Y eso es lo que necesitamos usted y yo, tener un encuentro personal con Cristo, tener un encuentro personal con aquel que resucitó a Lázaro. Ese mismo sigue resucitando todo espíritu muerto, hermanos. Todo espíritu enfermo es el mismo. Dios lo sigue levantando. Gloria al Señor. Lo que necesitamos es tener un encuentro personal con Dios. Un día mientras oraba y le pedí a Dios que me permitiera escuchar su voz, sentí, hermanos, cuando Dios me habló a mi espíritu y me dijo: llámale a Efraín. Llámale a Efraín. Me puse de pie y dije: al único que conozco es al hermano Efraín Ruiz. ¿Cuánto lo conocen? Gloria al Señor.
Inmediatamente fui donde mi esposa y le dije, voy a llamar al hermano Efraín Ruiz y le voy a decir que trabaje conmigo. Y me dijo mi esposa, pero yo no creo que el hermano sepa carpintería. Y le dije, no, no me importa, lo voy a llamar. Lo llamé y sin saberlo, hermanos, el hermano Efraín estaba pasando por un momento difícil. Él tenía poco tiempo de haber llegado a esta ciudad con sus hijos, con su familia, y le estaba pidiendo al Señor que le proveyera. Cuando yo lo llamé y le ofrecí trabajo, él inmediatamente aceptó y me dijo, gracias, hermano, porque estaba orándole al Señor para que me proveyera. Gracias por haberte dejado usar. Al escucharlo le di gracias a Dios, hermano, por haberme escogido como instrumento de bendición. Nuestro Dios quiere hablar a nuestro espíritu, pero nos mantenemos tan ocupados con cosas de la carne que nuestro espíritu está demasiado débil. Nos fijamos más, hermanos, en la paja que tiene mi hermano y no nos damos cuenta que nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. Queremos quitar la paja que tienen los demás en el ojo, pero nosotros no nos damos cuenta que necesitamos que quiten la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Usted y yo no podemos darnos el lujo de andar por el mundo, amados hermanos, como que somos cabras monteses. Yo no sé cómo está tu vida espiritual el día de hoy, eso lo sabes tú y Dios. Pero si últimamente te has sentido cansado, si te sientes aburrido dentro de la casa de Dios, es más, muchas veces ni siquiera tienes ganas de venir a adorar a Dios. El Señor sabe lo que está pasando en tu vida y hoy me envió a decirte que estás en peligro, hermano. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si te sientes cansado espiritualmente, si lo mismo te da venir a la iglesia que estar en una fiesta, estás en peligro. Sin darte cuenta le has prestado oído a voces que no vienen de Dios. Voces de desaliento, voces de miedo, voces que solo te llevarán al fracaso. La mayoría de los problemas, amado hermano, en los cuales nos metemos, el 90% es porque no le pedimos dirección a Dios. Tomamos decisiones a la ligera, hermanos. Y en medio de la tribulación levantamos las manos y decimos, Señor, ayúdame a salir de aquí. Nuestra relación con Él la hemos descuidado. Pero cuando hablamos con Él a diario, entendemos sus códigos, identificamos inmediatamente la dulce voz de papá. Gloria al Señor. Esto me trae a la memoria la historia del hijo de Salomón. Cuando murió Salomón, heredó el reinado su hijo Roboam. Las 12 tribus de Israel vinieron delante de él y le dijeron, tu padre nos puso mucha carga. El yugo era muy pesado. Ayúdanos y te serviremos para siempre. Roboam fue donde los ancianos, fue donde los sabios, los que habían aconsejado a Salomón, y los ancianos le dijeron, si tú le das buenas palabras a este pueblo y los ayudas, ellos te servirán para siempre. ¿Sabe lo que hizo Roboam? Se fue donde sus amigos, donde sus camaradas, donde los muchachos, los que se habían criado junto con él,
Y los muchachos inexpertos le dijeron: así le vas a decir a este pueblo: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Y si mi padre puso carga pesada sobre ustedes, yo le pondré más. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a golpear con escorpiones. Escorpiones eran unas puntas, hermano, que cuando clavaban en la carne desgarraban el cuerpo de las personas. Todo el pueblo, con esa mala respuesta, lo que hicieron fue dejarlo. Buscaron a otro llamado Jeroboam que gobernara sobre ellos. Es importante saber escuchar la voz correcta. Es importante que nosotros escuchemos la voz correcta, y la voz correcta siempre será la de Dios. Él es el único que siempre quiere vernos bendecidos, hermanos. Él es el único que siempre quiere vernos bien. Gloria al Señor. Perla número 3. Yo las conozco. Habla de intimidad. Jesús no solo tiene multitudes de seguidores, Él conoce personalmente a cada uno de nosotros. El verbo conocer en la Biblia implica intimidad, amor, cuidado. Esto significa que Cristo conoce nuestras luchas, conoce nuestras cargas. El Salmo 139 dice que Él nos conoce desde antes de nacer. Qué consuelo tan profundo hay en estas palabras. Yo las conozco. No dice yo las tolero. No, dice yo las conozco. Jesús nos conoce por nombre, por historia, por lucha, hermano. Conoce las cargas que no se las contamos a nadie. Todos tenemos cargas, hermanos, que muchas veces tenemos miedo, preocupación, pena de contársela a otra persona. Dios las conoce. Dios nos ve y sabe que lloramos en la noche cuando estamos pasando por alguna situación difícil, y conociéndonos a plenitud, Él nos ama. Gloria al Señor. El mundo nos exige que mostremos lo mejor de nosotros para ser aceptados. Jesús nos acepta con todos los problemas que tenemos para ser transformados. Esta verdad, amados hermanos, es nuestro refugio. No estamos perdidos en la multitud. Somos conocidos y amados por el pastor que dio su vida por nosotros. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria al Señor. Perla número 4. Y me siguen. Esto refleja obediencia. Seguir a Jesús es más que asistir a una iglesia. Es más que tener una Biblia. Seguirlo es vivir bajo su dirección, bajo su voz, bajo su voluntad. Es ser obediente. No se puede seguir a Jesús y al mundo. No se puede seguir a Jesús y al pecado. No se puede seguir a Jesús solo cuando nos conviene. La marca de una oveja es que sigue, no perfectamente, pero sí constantemente. La fe verdadera se demuestra con obediencia diaria, con pasos firmes, con renuncia, con perseverancia. En medio de la tormenta o en medio de la dificultad, debemos permanecer obedeciendo, confiando que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces las pruebas, la soledad, la tristeza nos hacen cometer errores que después no solamente sufrimos las consecuencias nosotros, sino también
los que vienen atrás de nosotros. Yo conozco a un hombre que lamentablemente donde él vive tiene muchos enemigos. Consigue un trabajo y tratan la manera de hacer que abandone el trabajo, lo ponen en mal. Lo triste es que sus hijos vienen creciendo y cuando sus hijos han buscado trabajo, lo relacionan inmediatamente con él y también a los hijos le hacen la vida imposible. Muchas veces cometemos errores que después nos va a tocar pagar las consecuencias, y si la pagamos nosotros, pues nosotros fuimos, pero nuestros hijos, hermanos, tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Estamos a tiempo de empezar a tener una relación cercana con nuestro Dios. No estamos lejos, amados, no estamos lejos de escuchar la voz de Dios. La escritura me dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero estaba lleno de pecado. La diferencia era que David conocía estas 4 perlas. Él tenía intimidad con Dios. Él tenía relación con Dios. Él tenía intimidad con Dios. Él era obediente a Dios, gloria al Señor. Por eso él decía con toda seguridad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, no la migra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor. Debemos anhelar escuchar la voz de Dios y cambiará nuestra forma de ver el mundo. Amados, el mundo está patas arriba. ¿De quién nos vamos a agarrar? ¿En quién tenemos nuestra esperanza? ¿Quién nos puede ayudar? Cristo. Él nos va a ayudar en los momentos críticos, en los momentos tristes, en los momentos de desesperación. Antes de que tomes una decisión, pregúntale al Señor. Cuando oigas ruidos atrás de ti, acuérdate: el bien y la misericordia. Es el bien y la misericordia. Es el bien y la misericordia. Gloria al Señor. En cierto lugar había un hombre que para poder alimentar a su familia hacía acrobacias. Y la gente se acercaba y le aventaba monedas, le tiraba dinero, pero el hombre hacía lo mismo siempre. Y la gente se fue alejando, ya no se acercaban a ver sus actos. Entonces él dijo: tengo que innovar, tengo que buscar una salida. Dijo: ya sé lo que voy a hacer. Y colocó una cuerda de extremo a extremo a 50 pies de altura, y desde arriba gritó: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar esta cuerda sin una red de protección? Y la gente se quedó viendo y se fue acercando y dijeron: sí, sí puedes, sí puedes. Y le empezaron a tirar dinero. Y el hombre empezó a caminar y la gente asustada, pero logró cruzar al otro lado. Cuando llegó al otro extremo dijo: ahora, ¿cuántos creen
que puedo cruzar la cuerda sin una red de protección, con los ojos vendados y con un niño en los brazos. Y la gente se quedó. Sí, sí puedes. Y la gente se fue acercando y le tiraban dinero y dijo, ok, entonces necesito un voluntario. Todas las madres abrazaron a sus hijos. Nadie quería prestar a su hijo, pero en medio del público entonces apareció un niño que gritaba, aquí estoy, aquí estoy. Y las madres le decían, cállate, cállate, que te va a oír. Y el niño gritaba, aquí estoy, aquí estoy. Y el hombre lo vio y dijo, ahí hay un valiente. Sube, niño, sube. Y subió el niño. Cuando llegó arriba, lo cargó, le susurró algo al oído y luego dijo, que me venden los ojos. Y por favor, quiero completo silencio. Así como estamos ahorita, hermano. Así. Y empezó a caminar el hombre con el niño en los brazos y la gente gritaba y en medio como que se iba a caer, pero logró cruzar al otro lado. Cuando llegó al otro lado, la gente se paró, brincó, aplaudió, gritó, pero no tanto por la hazaña del hombre, sino por la valentía del niño. Cuando el niño bajó, toda la gente lo rodeó y le preguntó, ¿sentiste miedo? Y el niño decía, no, nada. ¿No sentiste nada de miedo? Y él decía, no, nada, nada de miedo, nada. ¿Pero por qué no sentiste miedo? Dijo, porque él es mi papá. Y porque cuando me abrazó, me susurró al oído y me dijo, yo nunca te voy a dejar caer. Y eso es lo que quiere Cristo decirte hoy. Yo nunca te voy a dejar caer. Gloria al Señor, nuestra vida está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cristo dice en su palabra, cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Y cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Usted y yo hemos pasado por lugares peligrosos y ni siquiera nos hemos dado cuenta que la mano de Dios nos libró. Hemos ido a nuestro trabajo y hemos regresado porque Dios nos ha guardado. Gloria al Señor. Una ocasión platiqué con una joven y me comentó que es amiga de la familia Alquícer. Me preguntó por cada uno de ellos y le dije, a todos los conozco. Somos hermanos en Cristo. Y me dice a la joven, estoy apartada. Tengo años de no ir a la iglesia. Y yo estaba preparando el mensaje, hermanos. Y me dice, ¿usted cree que Dios todavía me escucha? Le dije, tú eres la princesa de Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Y antes de que te toquen a ti, lo tienen que tocar a él. Y la mujer empezó a llorar, hermano. No era una jovencita, era una señora. Y empezó a llorar, hermanos. Me dijo, ¿sabe lo que me pasó la semana pasada? Por eso vine aquí con usted a comprar un vehículo. Saliendo del freeway, en 2 carriles porque están arreglando el freeway. Saliendo del freeway, llegando a mi trabajo, se me salió la llanta del lado del chofer. Yo ya no oro, me dijo, porque pienso que Dios no me habla, no me escucha. Pero mi madre es cristiana, ella está en California. La madre de ella está en California y dice, mi madre me ora, me manda audios orando por mí. Y en ese momento que me sucedió ese accidente, yo la llamé llorando y le dije, gracias, madre, por orar por mí. Cristo sigue oyendo, hermanos. Y Cristo quiere hablarnos, hermanos. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén?